En la mitología griega, Ares es el dios de la guerra, quien es representado generalmente usando un casco, un escudo y una espada. Es el hijo de Zeus y Hera, quienes son hermanos e hijos de Cronos y Gea. Hera, que se encontraba en un campo, vio la flor que le había indicado Cloris. Era la flor más bonita que había visto jamás, que en realidad era Zeus en forma de flor. Al cogerla en su regazo, nació el dios de la guerra, Ares. Personificaba la valentía, la fuerza incansable, rey de la virilidad masculina, protector del Olimpo y de los ejércitos, líder de los rebeldes, de los hombres justos y ayudante de los débiles. En la guerra representaba la brutalidad, la violencia y los horrores de las batallas. Aunque cuenta con muy pocos epítetos, algunos de los conocidos eran la ruina de los mortales, el asesino de los hombres, el asaltante de la ciudad, el estruendo de armaduras y el portador de ambas, siendo este un dios casi universalmente detestado, ya que se encargaba de generar guerras sin sentido y era denominado un dios salvaje. Como dios de la virilidad masculina, a lo largo de la mitología se han contabilizado un número de 30 amantes mujeres, con una descendencia de alrededor de 60 hijos, de los más destacados Fobos y Deimos, quienes lo acompañaban la mayoría de veces en sus guerras, y en muchas artes de la época. Estos eran dibujados junto a Ares, siendo Afrodita diosa del amor y la belleza, su amante preferida, su sanadora y aliada de guerra. Su equivalente romano es Marte. Ares suele representarse como un hombre joven con cabellera anastole y con rostro y cuerpo sin vello. El carruaje y la antorcha encendida son algunos de sus símbolos. Ares montaba un carruaje tirado por 4 caballos inmortales con bridas de oro que lanzaban fuego. Entre los demás dioses, Ares era reconocido por su armadura de bronce, la lanza, el casco de cresta roja, que utilizaban los ejércitos de las polis griegas, y la espada. Sus pájaros sagrados eran los pájaros carpinteros y especialmente los buitres. Según los argonautas, los pájaros de Ares eran una bandada de pájaros cuyas plumas podían lanzar como dardos a los enemigos. Su animal favorito, el perro, también se identificaba con los 2 cuernos por el mito del vellocino de oro, el carnero de lana dorada. Ares, a pesar de ser el dios de la guerra, no siempre ganaba sus batallas, puesto que en algunas salía herido, como sucedió contra el semidios Heracles en 2 ocasiones, y en enfrentamientos con su hermana Atenea, cuya diosa también es guerrera, patrona de estrategia y la sabiduría. Le derribó con tan solo arrojarle una piedra, además de su lucha contra Diomedes, el cual le dejó muy herido. Su lugar de nacimiento y auténtico hogar se situaba en la región de los bárbaros y tracios al norte del Ade. Tuvo que salir de allí cuando fue descubierto acostándose con Afrodita, quien engañó varias ocasiones a su esposo Hefesto con él. En la guerra de Troya, Ares combatió por un momento en un bando, luego se cambió al otro, para así recompensar el coraje de ambas partes. Su mano destructiva se veía incluso tras estragos provocados por plagas y epidemias. Esta faceta salvaje y sanguinaria de Ares lo hacía ser detestado por los otros dioses, incluidos sus padres, el cual lo llamaban el más odiado de los dioses, dejando claro que si Ares no fuera su hijo hubiera terminado en el Tártaro junto a Crono y los otros titanes. El culto de Ares era muy extenso. Se puede precisar que abarcaba desde la región de Aria, en Asia Central, hasta Europa Occidental. Ares fue objeto de culto en la antigua Grecia, especialmente por los soldados y ejércitos que marchaban a la guerra, especialmente de Esparta y Macedonia, de donde proviene uno de sus creyentes más destacados, Alejandro Magno. La adoración de Ares en países en el norte de Grecia indica que el culto se introdujo en ellos desde Tracia junto con Escitia, otro de sus principales centros de culto. En Escitia se le adoraba con la forma de una espada, con la cual sacrificaban caballos, ganado y en algunas ocasiones esclavos. Esto último, para los griegos, era muy apropiado de los bárbaros. Mitos, Ares y Afrodita. Cuenta la leyenda que Afrodita, la esposa de Festo, tenía un amante. Este amante era Ares, dios de la guerra, y en una de sus aventuras amorosas, Helios, dios del sol, los descubrió y relató a Festo lo que había visto. Enfurecido por el relato de la infidelidad de su esposa, Hefesto empezó a tejer una red tan fina que apenas se veía, pero tan resistente que ningún dios podría romperla. Una vez terminada, convenció a su esposa que tenía que partir por unos días. Afrodita aprovechó la ocasión para llamar a su amante. Pero Hefesto no se había marchado. En cuanto los vio a los dos juntos, los atrapó con la red y los mostró ante el resto de dioses. Al verlo, en lugar de la reacción esperada por Hefesto, todos estallaron en carcajadas y muchos insinuaron que incluso se cambiarían con Ares solo por poder estar con Afrodita. Finalmente Poseidón convenció a Hefesto para que liberara a la pareja, después de lo cual Afrodita se exilió en la isla de Pafos hasta obtener el perdón de su marido. Ares y los gigantes. Oto y Efialtes, 2 gigantes gemelos auladas, decidieron hacerse con el control del monte Olimpo.
Según una antigua profecía, ningún hombre ni ningún dios podrían acabar con sus vidas. Capturaron a Ares y lo mantuvieron encadenado y encerrado en un recipiente de bronce durante 13 meses, hasta que Hermes acudió con su ayuda y pudo liberarlo. Según otras fuentes, fue Artemisa, la diosa de la caza, quien rescató a Ares prometiendo que se acostaría con Oto. Efialtes, llevado por la envidia, se enfrentó a su hermano gemelo, permitiendo así la huida de Ares. Sea como sea, Ares quedó libre, pero los gigantes seguían con su intención de llegar al Monte Olimpo y destruir a los dioses. Artemisa se convirtió entonces en un joven cervatillo, que llamó la atención de los dos hermanos. Ambos se dispusieron a darle caza, pero la diosa esquivó las dos lanzas que acabaron matándose uno al otro. De esta manera se había cumplido la profecía. Ares en la guerra de Troya. A diferencia de los otros dioses, Ares decidió ir contra Zeus en la guerra de Troya y se puso del lado de su amante Afrodita. Los mitos de Ares cuentan que luchó con una ira aterradora para ayudar a los troyanos en su batalla contra los aqueos. En un momento, su liderazgo del ejército troyano casi derrotó a los aqueos. Desafortunadamente había demasiados dioses que se pusieron del lado de Zeus y ayudaron a los aqueos a que los troyanos no tuvieran éxito. Aún así, Ares hizo todo lo posible para luchar por el honor de Afrodita, cuando fue herida en el campo de batalla. Ares le prestó su carro de guerra para que pudiera escapar a un lugar seguro y tratar sus heridas. Ares también se enfrentó a Atenea en la guerra de Troya, solo para ser humillado. Lanzó una lanza contra su pecho con gran poder, pero como ella llevaba el yelmo de la muerte, pudo desviar la lanza y devolver un poderoso golpe ella misma arrojando una roca a Ares. La roca golpeó a Ares con una fuerza tremenda y lo hizo gritar tan fuerte que se escuchó incluso sobre todo el caos en el campo de batalla. Atenea luego pasó una cantidad significativa de tiempo alardeando de sus talentos superiores en la guerra y el campo de batalla, avergonzando a Ares. Afrodita intentó acudir al ayudante de Ares, pero también fue golpeada por Atenea. Finalmente los dos se retiraron al monte Olimpo para que sus heridas fueran atendidas. Cuando Ares fue a Zeus para contarle lo que había sucedido en el campo de batalla, Zeus le dijo a Ares que él era el más odiado de todos los dioses que sostienen el Olimpo. Sin embargo, Zeus se aseguró de que Ares estuviera bien atendido al instruir a Peion para que atendiera las heridas de su hijo. Rescatando a Tánatos. En los mitos de Ares, Tánatos era la personificación de la muerte, que fue encarcelada por el rey Sísifo. Después de que el rey había engañado a la muerte para que se esposara, Ares influyó en el destino de Sísifo. El rey Sísifo mantuvo cautivo a Tánatos durante más de un mes antes de que Ares, aburrido de la vida y de las guerras de los griegos, decidiera rescatarlo. Fue ante el rey y amenazó con decapitarlo si se negaba a liberar a Tánatos y convertirse en el prisionero de Hades. Sísifo, entonces, por temor a la ira de Ares, liberó a Tánatos y se entregó como prisionero, pero más tarde Hades, por consejo de Perséfone, lo liberó del inframundo después de que Merope, una esposa de Sísifo, bajo sus órdenes, arrojó su cuerpo desnudo en medio de la plaza pública. Convenció a Perséfone por no enterrar su cuerpo y darle un funeral apropiado, dejando así que su esposo pudiera volver a acudir a la tierra de los mortales para asistir a su entierro. Cuando lo liberaron, regañó a su esposa, pero no tenía planes de regresar al inframundo. Como castigo por su engaño, Zeus envió a Sísifo al Tártaro y lo hizo rodar una enorme roca por la colina empinada por la eternidad. Antes de que pudiera llegar a la cima, la piedra maciza siempre rodaría hacia abajo, obligándolo a comenzar de nuevo, repetidamente.